¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Futurar, pensar y hacer, superando ya los más de 20 programas en el transcurso de este año en el que incipientemente comenzamos con esta idea de Carlos Germano que trascendía el filosofar, el pensar, el teorizar para llevarlo a la práctica. Y para ello, a lo largo de este año hemos venido conversando con distintas personalidades relacionadas no solamente con el mundo de la política. ¿Cómo te va, Karina? Sí, es verdad. Creo que hemos tratado de ampliar fuertemente el foco y pensar un poquitito y ver una Argentina difícil, una Argentina que al menos el martes nos dio un grado de ruptura de grieta, ¿no? O sea, mucha felicidad. Creo que el país lo necesitaba, la ciudadanía lo necesitaba, era, como digo yo, esa caricia al alma que se necesita en estos momentos. Obviamente el sol no lo tapás con las manos, pero al menos son una semana donde hay una expectativa y una esperanza, se ve futuro. Y bueno, ver si el domingo se concreta o no se concreta es fútbol, solamente eso es fútbol, pero me parece que generó una baja de tensión, no energética, sino esa tensión de un clima social difícil, como todos los diciembres, y donde la posibilidad de que el conflicto se espiralice era importante. Así que creo que este mundial de alguna manera ayudó mucho a toda la Argentina. Y mientras tanto, el tiempo, Carlos, sigue siendo protagonista en el campo y en la ciudad. Hablamos habitualmente de que calor, la ola de calor, comenzaron algunos problemas con la provisión de energía eléctrica, es casi ya un clásico en los veranos argentinos, pero también ocurre con el campo. No llueve, lo que llueve es poco, la situación es más que delicada, hay zonas donde es grave. Y cuando hablamos de habrá la mitad del trigo, está muy demorada la siembra de soja, extremadamente demorada la siembra de maíz, también tenemos que pensar en las situaciones conexas con lo que representa económicamente la maquinaria, con una profunda caída en las ventas en el último trimestre. Los contratistas, esa figura especial en la Argentina que hasta ha pedido reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, literalmente no tienen trabajo porque no pueden sembrar, no pueden cosechar, las consecuencias que esto va a tener en la ganadería. Frente a todo esto, tenemos una encuesta de la Universidad Austral. ¿Cómo ven los productores el año próximo? ¿Esto va a repuntar? Adelanto, 68% cree que el 2023 va a ser peor. Sí, la estuve viendo, creo que es impactante, o sea, vamos a analizarla también. Por otro lado, en la editorial voy a dar 2 o 3 datos de los cambios que se vienen produciendo en la sociedad. O sea, una sociedad, digamos, exhausta y que quiere y exige cambios. Creo que hay 2 o 3 datos en el último trabajo de Isonomía Consultores muy interesantes que permite visualizar aún más la realidad que Argentina está viviendo y que la ciudadanía, yo siempre dije desde el primer día que estamos haciendo Futurar, siempre miramos desde el prisma de la opinión pública. Y el invitado de hoy es un invitado muy identificado con el Partido Justicialista, es un hombre de vasta experiencia. Estoy hablando del licenciado Diego Bocio, que fue titular de ANSES durante muchos años en la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. A su vez fue diputado nacional y fue jefe de bloque en ese momento cuando Mauricio Macri era presidente de la República del Bloque Federal. Digo, me parece que es una figura joven, pero con mucha experiencia, con mucha expertise, y me parece que podemos profundizar un poco esta situación actual de por dónde está transitando hoy la Argentina, qué visualiza y qué pasa con el Partido Justicialista después de este paso al costado, que tomémoslo entre comillas, la vicepresidenta de la República la semana pasada fue en su declaración. Luego de dijo. La condena de la justicia. Exactamente. Vamos a escuchar ahora atentamente tu editorial. El año próximo, en el año 2023,
la Argentina va a cumplir 40 años de democracia, periodo más largo en el último siglo, a partir del golpe del 30, de 1930, de ciclo democrático. Y donde encontramos una sociedad y una opinión pública en pleno proceso de cambio. En un proceso donde está exigiendo mayores libertades, donde está exigiendo la posibilidad de poder desarrollarse sin tantas trabas. O sea, empieza a haber un cambio lento, pero muy consistente de la sociedad argentina. Hoy encontramos una sociedad con dudas, una sociedad que está con muy poca confianza hacia la información que recibe, ya sea por radio, por televisión o por redes sociales. Les quiero recordar que en el programa de Futurar de hace unas 3 semanas atrás presentamos un trabajo de Isonomía Consultores donde decía que el 43% de la sociedad argentina sigue poco o nada el día a día de la información. Digamos, queda como se aísla a través de series, lectura de libros, música, y en el cual nosotros lo denominamos a eso el votante plataforma. Es un votante que no sigue día a día el devenir de las noticias, que es un tema que indudablemente la política lo tiene que tener muy en cuenta. El otro dato también es importante en esta situación de cambios que la sociedad viene registrando, es la falta de confianza en las instituciones. Ya sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, los 3 poderes del Estado, en el cual está la pirámide estructural de un sistema democrático, tienen en general imágenes negativas muy superiores que rondan más del 60-65% de imagen negativa. Creo que este es un tema, una ruptura, una falta de confianza que indudablemente se ve en este momento muy especial que está viviendo la sociedad argentina. Y entonces, en un escenario, convengamos, de altísima conflictividad social, en un escenario, como bien dijimos la semana pasada en el editorial de Futurar, casi 18 millones de ciudadanos son pobres, según el último informe del Observatorio Social de la UCA, lo quiero recordar, no hay que olvidarlo, en el tercer trimestre del año 2022 la pobreza superó los 40 puntos. Me parece que son temas delicados, temas centrales que no hay que olvidarlo. Y acá empezamos a ver un poco este cambio que estoy planteando. Es en el último estudio de Isonomía Consultores empezamos a ver lentamente cambios que se fueron produciendo con respecto a unos 7 años atrás, en el momento que Mauricio Macri asumió como presidente de la República. En el año 2015, la gran mayoría de la sociedad manifestaba estar de acuerdo que las empresas tenían que estar bajo la órbita estatal, que le parecía bien que esas empresas estén manejadas bajo la órbita estatal. Y acá empieza el primer dato. En el año 2022, en este estudio que se hizo, el 44% de la sociedad argentina manifiesta que las empresas tienen que estar mejor administradas bajo gestión privada. Y solamente el 36% manifiesta que tiene que seguir bajo la órbita pública. Parece que este es un primer dato que cambia lentamente
una actitud o un pensamiento de la sociedad donde está viendo que mucho Estado no lo está ayudando a poder desarrollar plenamente toda la potencialidad que el ser humano y el país tiene. En el año 2015 también se manifestaba en el 56% que el manejo tenía que ser estatal. Todo, digamos, el Estado tenía que ocupar el manejo de la economía, digamos, mucho Estado, contra el 31% que manifestaban la actividad, que la actividad privada tendría que tener mayor participación. Hoy, 2022, según el estudio de Isonomía, ese 56% baja al 45%. El 45% de la sociedad argentina manifiesta que el Estado tiene que tener una participación muy activa. Y el dato es que lo privado crece del 31% en 7 años al 42%. Es decir, que indudablemente se están viendo cambios importantes que de alguna manera empieza a reflejar lo que está pasando en los sondeos preelectorales. En este estudio de este mes de noviembre, Isonomía Consultores plantea un escenario bastante interesante profundizando en el voto de Javier Milei. Digamos, Javier Milei hoy ocupa un espacio muy importante en todo este proceso electoral que se avecina, ya que aparece como un tercer espacio que se sigue consolidando. Y entonces hace una escala de 0 a 10, donde 0 es izquierda y 10 es derecha. O sea, sobre esa escala empieza a analizar el voto Milei y establece que el voto Milei en esa escala de 0 a 10 llega al 5.81. Es decir, digamos, muy cercano al centro. Yo diría ahí, llamado de atención a Horacio Rodríguez Larreta y a la Unión Cívica Radical y a la Coalición Cívica, en el cual salieron muy fuertemente a cuestionar la figura de Milei ya hace unos 4 meses atrás en una de las últimas mesas nacionales de Juntos por el Cambio. Y el dato interesante es que en esa escala de 0 a 10, vuelvo a repetir, donde el 0 es la izquierda y el 10 es la derecha, Juntos por el Cambio, el votante de Juntos por el Cambio, es el 7.24. 7.24, es decir, mucho más hacia la derecha el votante duro de Juntos por el Cambio que el de Javier Milei, que a simple vista uno imaginaba, sin ver este estudio, que era exactamente lo contrario. Y el otro dato es que el voto Milei, el 69%, plantea que sería de mayor importancia que la actividad privada ocupe mucho más lugar que la actividad pública. Y el voto Juntos por el Cambio habla del 81%, que lo privado tenga mayor prevalencia que lo estatal. Ahora, si yo lo quiero ver desde el punto de vista ideológico de izquierda y derecha, estos datos interesantísimos que aporta Isonomía Consultores, o sea que indudablemente donde está demostrándose un cambio de tendencia importante en la sociedad argentina con respecto al rol del Estado, fundamentalmente, si lo quiero analizar desde el punto de vista ideológico, me estoy equivocando. Y me estoy equivocando fundamentalmente porque después de 40 años de democracia ininterrumpida, donde pasaron las diferentes corrientes políticas e ideológicas del país y los temas de fondo siguen siendo lo mismo. Vemos que indudablemente los errores se siguen repitiendo, vemos que la calidad de vida siguió deteriorándose y que los cambios no se producen. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a entender
por qué la sociedad argentina hoy está en este proceso. Digamos, hoy ya la sociedad argentina está exigiendo los cambios. Hoy es una necesidad concreta que la política tiene que pegar un salto cualitativo muy importante para poder responder a las demandas y los cambios que la ciudadanía hoy está exigiendo. Este me parece que es el desafío de todos los actores políticos que el año próximo van a estar en la oferta electoral, y cuando los argentinos en agosto del año que viene, a nivel PASO, y en octubre en las elecciones generales, van a tener la decisión de poder plantear si esas demandas y esos cambios que están exigiendo, quién es el que mejor los representa. Lo anticipamos, hay un informe de la Universidad Austral que desde hace ya 4 años, Carlos, donde hace una encuesta con los productores agropecuarios líderes y otros que son pequeños, agricultores, así como también ganaderos, y les consulta cómo ve el futuro en cada uno de los rubros y, en caso de verlo positivo o negativo, cuáles son las principales cuestiones que tienen incidencia en esa decisión o en esa postura del productor. El primer resultado indica que el 68% de los productores ve que 2023 va a ser peor o van a estar peor que este año. Bueno, en línea con lo que viene pasando en otros rubros o en general, una sociedad que fundamentalmente lo que está reclamando y está exigiendo es futuro, o sea, es esperanza, es, digamos, tener reglas de juegos claras para poder, digamos, visualizar hacia dónde vamos. Este es el índice más pesimista de los últimos 4 años. La sorpresa, Carlos, es que el clima ocupa el primer lugar como el mayor desafío que enfrentan los productores, que se lleva el 58%. Esto no había pasado antes. Pero fíjate cuáles son los próximos rubros, ¿no?, que tienen que ver con lo que vos analizás. La incertidumbre política con el 39% y la inestabilidad económica con el 29%. Creo que son temas que en Futurar lo venimos trabajando en estos más de 20 programas de este ciclo 2022. Y me parece que el tema del clima es lo que hoy marca la agenda pública y la agenda política del campo argentino. Claramente, porque fíjate que cuando les preguntan por qué el clima está en primer lugar en esta oportunidad, dicen porque los otros 2 temas son una constante para los productores agropecuarios en la Argentina. Ven estos otros 2 temas como algo que les pasa siempre. Del total que se relevó, el 86% piensa que vienen malos tiempos. Este porcentaje está entre los 3 más negativos desde que se comenzó a realizar esto, que es hace 4 años. Y sí, yo creo que esto es lo que tiene interesante estos estudios, que al tener continuidad uno puede generar comparaciones o realizar comparaciones, y lamentablemente lo que estamos viendo, y esto creo que este estudio lo demuestra, es lo que viene sucediendo y lo que la mayoría de la opinión pública lo que está exigiendo son cambios. De ahí empezás a ver también, porque uno dice, ¿por qué en la región siempre ganan los opositores y no los oficialismos? Excepto Nicaragua, en todas las elecciones presidenciales ganó el cambio. Y ganó el cambio por esto. Estas son las situaciones que es muy difícil de decir cómo generamos lo mismo. Podemos votar lo mismo si yo lo que estoy buscando es futuro, es esperanza, es ver si puedo liberar todas mis fuerzas para poder desarrollarme. Bueno, esto lo viene marcando todo tipo de sondeos en toda la región latinoamericana. Y fíjate que entre otros puntos que no son estos 3 primeros que preocupan a los productores o que hacen ver que su visión es pesimista, está la necesidad de una mayor financiación, la mano de obra, que no es menor, no hablamos todo el tiempo de que hay un decreto que permite que aquellos que tienen un plan puedan trabajar igual, pero los productores no consiguen mano de obra no calificada, mano de obra. Por ejemplo, para levantar lo que es la cosecha que más extensiva, las frutillas, la yerba mate, el té. Y que lamentablemente, por eso digo, la semana pasada hablábamos en Futurar de el tema de
los planes trabajar, o hoy es potenciar trabajo, y el convenio que había armado el Ministerio de Desarrollo Social con Toyota, que solamente 3 lograron quedarse sobre 50, donde algunos dejaban el lugar y otros no estaban preparados con formación profesional. Lamentablemente este es un tema que la Argentina lo va a tener que encarar definitivamente. O sea, hoy tiene una gran red de contención social, un tema muy importante porque evita, digamos, conflictos sociales fuertes, pero que indudablemente la Argentina, la sociedad argentina va a tener que encarar fuertemente el tema de los planes. O sea, obviamente esto no va a desaparecer, esto no va a ser de un día para otro, pero me parece que hay que hacer un trabajo conjunto y donde en lo personal sostengo que el Ministerio de Educación de la Nación tiene que tener un rol central junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que hay que hacer un trabajo, romper los estancos que hay normalmente en toda administración pública y empezar a trabajar en políticas de Estado muy fuerte, porque este es un tema central que hace al desarrollo de la Argentina. Es tiempo ahora, Carlos, de presentar a quien es nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy, ahora una apretadísima síntesis de su currículum. Se trata de Diego Bossio. Es economista, político, miembro fundador de Equilibra, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Economía de la Universidad de San Andrés. Fue director ejecutivo de la ANSES, diputado nacional y director del Banco Hipotecario y del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE. Hacemos una pausa. Tras la misma, Carlos Germano conversa con nuestro invitado. Bueno, hoy me estoy pegando un gustazo bárbaro. Tengo un hombre del peronismo, un hombre que piensa mucho, preocupado por el país, por el futuro, con experiencia, mucha experiencia en la función pública. Diego Bossio, gracias por estar acá. Gracias, Carlos, por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Tiempos sin vernos. Mucho. Diego, un poquito la idea es, ¿qué representa el peronismo hoy? El peronismo tiene que renovarse. El peronismo... Yo soy peronista y tengo un cartel así de grande de peronista. Y muchas veces me dicen, che, pará, ¿por qué sos joven? ¿Por qué hablas tanto del peronismo? A mí me conmueve esa vocación de una parte importante de la sociedad de querer superarse, de que tener un buen laburo, tener un buen ingreso, querer tener su casa propia, tener esa aspiración de derechos, de organización, que todavía me conmueve, aún en la crisis que vivimos. Ahora bien, el peronismo evidentemente se ha desdibujado. Hoy no tiene nada para ofrecerle a la Argentina. El peronismo no ofrece futuro. Si vos me dijeras, che, ¿qué le ofrece el peronismo hoy a los argentinos? A un laburante. ¿Le ofrece la posibilidad de ir a un banco y comprar su casa a 40, 30 años? ¿Le da la oportunidad de ofrecer modernidad? ¿De hablar con todos los actores reconciliando y sanando heridas? Entonces yo creo que hoy el peronismo decididamente tiene que haber un cambio generacional, decididamente tiene que haber un cambio en las ideas. Siempre fuimos hijos del pragmatismo nosotros. Interpretamos los momentos históricos, es un mandato, incluso uno puede leer a Perón y demás, y lo que han hecho los distintos dirigentes, desde Menem hasta Kirchner, entender el momento histórico.
Tenía un pragmatismo total y absoluto. Y hoy estamos en la generación de los celulares, del Rappi, del Uber, de las semillas con más tecnología en el sector agrícola. Estamos en otro mundo. Hay un dato que a mí me parece contundente. Entre el 2003 y el 2011 se generaban 300.000 puestos de trabajo por año, promedio. La gran mayoría eran puestos de trabajo privados formales. Entre el 2011 y el 2021, para ser más preciso, se generaron la mitad de los puestos de trabajo y solo 1.600 por año promedio de privados estatales formales. O sea, la Argentina dejó de crecer, dejó de generar puestos de trabajo privados, formalizados, con seguridad social, con derechos, y ahí el peronismo entra en crisis. Entonces, estoy profundamente convencido que tenemos que renovarnos, tenemos que revincularnos con los actores de la sociedad, y es una tarea que no es sencilla. Y yo no tengo el peronómetro, claramente. No puedo decir este es más peronista, este es menos peronista, pero sí, evidentemente, lo que está ocurriendo significa que la Argentina necesita de un partido justicialista que le ofrezca algo distinto. Una historia por la cual nos invite a levantarnos y vibrar todos los días en una Argentina que tenga otro futuro, otro destino. Termino con este dato, esta idea. El PBI per cápita de la Argentina del 2021 es equivalente a 1974. Casi 50 años perdidos. Y ahí me parece que tenemos que dar una respuesta clara. Dos reflexiones Gestión Juan Zabaleta, Ministerio de Desarrollo Social, convenio con Toyota. 50 ciudadanos argentinos, compatriotas, entran de plan potencial trabajo, entran al convenio a trabajar. De los 50 quedaron 3 solo. 47 fueron dejados de lado por, digamos, no estaban capacitados, no existe la formación profesional, digamos, ratificando un poco el dato de la creación de empleo privado, ¿no? O sea, me parece como dato central. Y el segundo tema, creo que también hubo un liderazgo fuerte, fundamentalmente desde Néstor, pero que se generó mucho con Cristina. Y ahí me parece que hubo también un status quo muy fuerte de la dirigencia peronista. O sea, digamos, vos hablaste fuera de cámara, me hablaste de zona de confort. Y yo creo eso, yo creo que hoy la política en general, pero el peronismo en particular, el dirigente está en una zona de confort. Vos dijiste dos cosas importantes. Una, Toyota, que es un ejemplo que tiene que ver con el peronismo. Una vez con el presidente de Toyota, en una negociación, en una situación que teníamos que resolver ciertas cosas entre el Estado y Toyota de financiamiento, me cuenta por qué Toyota estaba en la Argentina. Y Toyota está en la Argentina de fines de los 90 y tiene que ver con una decisión estratégica de Japón. Porque podría estar en otro lugar. Y básicamente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, Argentina ayudó con los astilleros a la flota de Japón, y después el primer hecho de soberanía política que tuvo Japón luego de Pearl Harbor y la invasión estadounidense fue cuando mandó Alimentos Perón con bandera de origen argentina y de origen japonés. Y fue el primer acto de soberanía luego de haber perdido la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? Porque uno cree que está todo perdido, hay valores, hay convicción, hay ideas detrás de esta historia. Entonces el peronismo siempre ha tenido una mirada estratégica, siempre ha tenido una mirada pragmática, se ha adoptado los tiempos. Cuando Menem asume con un discurso muy fuerte, ve que cae el muro de Berlín, ve hacia dónde va el mundo y encuentra un momento de estabilidad, después se enamora de las herramientas y vivimos situaciones de mucho dolor y de muchas dificultades. Pero había un pragmatismo enorme, incluso desde el punto de vista político, reformas constitucionales. Lo mismo pasa a inicios de los 2000. Hablo de Toyota y hablo de la cultura del trabajo y hablo de la productividad. No es posible que la Argentina crezca si no crece la productividad. La productividad, como decía Perón, es la estrella polar. Para que haya productividad tiene que haber estabilidad macroeconómica, tiene que haber inversión y tiene que haber una reconciliación con los sectores productivos. Yo creo que en el interior muchos de nuestros compañeros están en esa búsqueda.
Cuando vas a San Juan, están trabajando con la minería, San Juan, Catamarca. Lo mismo pasa en Córdoba, con el agro, Santa Fe. Ahora bien, que nuestros compañeros estén muchas veces en zona de confort, que es un concepto que comparto y es un concepto que muchas veces está diciendo que todavía no encontramos la situación en donde hay un liderazgo que sea capaz de convocar a gran parte de los argentinos. Ahora bien, para que haya un liderazgo no solo hay que tener algo central, voluntad, vocación, ganas. Ese que se levanta, que vos ves y decís, los dirigentes percibimos y olfateamos, che, este tiene ganas, este tiene vocación, este quiere, este recorre, camina, escucha y a la noche está en un programa de televisión contando no solo lo que vio, sino lo que cree. Y eso hoy está decididamente ausente. No tengo dudas que va a surgir, porque como vos sabés muy bien, Carlos, el poder no te lo regala nadie, sí. Se ocupa. Entonces yo creo que hay dos cosas. La verdadera brecha no es la cambiaria, es la brecha entre la dirigencia y la sociedad. Y el peronismo no solo va a tener que reescribir en forma pragmática, con convicción, con valores detrás de eso, pero con lo que pasa hoy en el mundo, no solo va a tener que reescribir su historia, sino que va a tener que ofrecerle a la sociedad algo absolutamente distinto. Ahora bien, quienes creen que la Argentina puede ser gobernada haciendo antiperonismo, para mí es un grave error. Porque en el ADN de los argentinos, y no quiero ser soberbio con esto, pero hay una vocación de búsqueda de igualdad, de búsqueda de querer tener buenos servicios públicos, salud, educación, la universidad pública, que las cosas más o menos funcionen. Esto no ocurre en otros países de América Latina, ocurre en Argentina, que tiene una organización sindical importante, organizaciones empresariales. ¿Esto significa que sean afiliados del peronismo? No. ¿Esto significa que vos les preguntes, ¿vos sos peronista? No. Pero en su forma de actuar me parece que es central. Y me parece que ahí tenemos algo para ofrecer, pero que claramente nos tenemos que renovar, que claramente generacionalmente tenemos que encontrar un camino distinto y tenemos que empezar a escribir una historia distinta, no tengo dudas. Pero yo coincido plenamente. Y el segundo eje es, vos planteaste PBI 2021 igual a PBI per cápita 1974, 50 años para atrás. Y yo creo que a eso le agrego, desde lo económico, le agrego desde lo político. Argentina, en muchos dirigentes, siguen manteniendo una agenda de 50 años para atrás. Absolutamente. No, hace 4 o 5 años atrás dimos una charla, me tuve la oportunidad de una charla en el MIT en Boston, y había un coreano que decía, nosotros estamos trabajando en la reglamentación de los drones para transportar pasajeros. Yo dije, ¿de qué me está hablando? Entonces dice, no, en tantos años va a ser automatizado todo el proceso de transporte, el shipping, los barcos, va a ser muy automatizado, y estamos pensando en que el automóvil va a ser casi automatizado y los drones van a ser importantes en el transporte. Yo levanto la mano y me dice, mira, hace 5 años este celular, este Smart, lo tenía muy poca gente, hoy es común. Y para tomarte un taxi, para comprar algo, para hacer una transacción bancaria, me dice, ¿cuántos años hace que no vas a una sucursal bancaria? Entonces, ¿qué es lo que digo? El mundo va con un nivel de transformación muy fuerte. Requerimos entender este proceso, es necesario entender, porque la gente no es que no trabaja, se la rebusca. Después tenemos problemas serios, como vos decías, el caso de 53 quedaron, de cultura del trabajo, de dar las señales correctas, de que no es lo mismo sacarse un 4 que sacarse un 3 que sacarse un 7. No puede ser lo mismo, no puede ser que todos pasen de grado, hay que ordenar la sociedad. El peronismo siempre significó orden y desarrollo, estabilidad política y capacidad de generar dólares para darle previsibilidad a la sociedad. Todo eso lo hemos perdido. Ya no somos ni la expresión del orden, ni el económico, ni el orden de la seguridad, ni la expresión de la estabilidad política. Estamos viendo un gobierno que tiene la etiqueta de peronista, yo no puedo decir que no, sean o no lo sean, pero tiene la etiqueta, que ha vivido durante todo este proceso a internas a cielo abierto, en donde el orden político, la capacidad de gestión, que era el común denominador y la garantía de un gobierno que te ayudaba a gestionar y a avanzar en las cosas, la hemos perdido. Ese sello, no, el peronismo gestiona, el peronismo avanza. Ese sello, lamentablemente, es una señal que nos ha dejado
este gobierno. Sí, y yo le agregaría a eso, Diego, que también me parece que creció una dirigencia con poca formación, digamos, sin vincularse a la historia, a hechos históricos, al hecho de poder comparar, de poder reflexionar. Una dirigencia, digamos, donde con un grado de subordinación muy importante y que lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? O sea, efectos políticos que hoy, en general, en la política en general, estamos justo hablando del tema del peronismo. Coincido plenamente que el dispositivo político es de tal forma que, entre comillas, garpa más el someterse a una idea o someterse a una expresión política o someterse a un espacio político y ser consecuente en esa historia que aportar nuevas ideas, ser disruptivo, tratar de salir de la caja. Yo creo que el peronismo requiere, la palabra relato está muy asociada a un sector, sí. Pero la verdad, la política se nutre de la palabra, se nutre de las ideas, se nutre de la formación. También te quiero decir, yo transité los pasillos del poder, te quiero decir que cuando uno está en la función pública y demás, los tiempos para estudiar, para reflexionar, se acotan y son muchos años. Y uno que hace muchos años que no forma parte de la estructura de poder tiene la oportunidad de formarse, de escribir editoriales, estoy escribiendo un libro, de formarse, de poder charlar, y la verdad que la formación es central y sobre todo entender lo que está pasando en el mundo. Bueno, yo creo que eso es el tema, es entender qué está pasando en el mundo. Lo que pasa es que hace meses atrás hablaba con un grupo de dirigentes que habían trabajado en la renovación, que habían quedado fuera del poder. Y uno que fue ministro, muy preparado, me decía, nosotros a fines de los 80 nos íbamos a formar en universidades estadounidenses porque teníamos que competir con otro para poder ser ministro. Y teníamos que estar formados y saber lo que pasaba en el mundo. En un mundo en donde aparecía el comunismo, el fin del comunismo, donde había que interpretar cuál era el camino, cuál era la opción capitalista, cómo tomar ese tipo de decisiones, cómo tomar ese tipo de andamiaje jurídico. Entonces, hoy pareciera que es todo coyuntura, que son parches, que no hay soluciones de fondo. La Argentina tiene una crisis de dimensiones sustanciales. Es una Argentina que no crece, tiene una anemia enorme en términos de crecimiento y un PBI per cápita, como recién dije, similar al inicio de los 70, no genera trabajo privado. Los niveles de inversiones no son lo suficientes para darle dinamismo a la economía. Tiene una crisis social enorme, porque en los 70 no había desempleo, no había pobreza. Hoy, en el conurbano, el 57% de los niños son indigentes. El 57% de los indigentes viven en el conurbano. 1.100 villas en el conurbano. Una situación complicada. 100% de inflación. Nosotros tenemos inflaciones mensuales, lo que tienen nuestros países vecinos. En un año. La inflación se resolvió en el mundo. Entonces yo creo que nos debemos un debate profundo de qué manera nosotros resolvemos la complejidad de los problemas que tiene la Argentina, las dificultades estructurales que tiene la Argentina, sabiendo que esto no es apretar un botón porque hay 40% de pobres. Yo creo que el gran desafío es encontrar la manera en donde aquellos sectores productivos, el agro, la minería, Vaca Muerta, que es una realidad, la industria del conocimiento, la industria, hay una parte importante de la industria que es altamente competitiva, podemos sacarle toda esa presión que hoy tienen para que puedan despegar, y de qué manera podemos convivir y ordenar una sociedad que empiece a mejorar las condiciones materiales de los argentinos que están con los brazos caídos. Es la generación tuya, mis viejos, mis abuelos, se pudieron comprar la casa con un crédito pagando a 20, 30 años. Mi abuelo era mecánico. Mi viejo tiene una pyme. Y pudieron progresar y su nieto terminó con un posgrado y mi viejo estudiando y hubo una movilidad social ascendente. Eso se rompió. Bueno, hay que recrear eso. Y eso se hace con más producción,
El peronismo va a tener que revincularse con los sectores productivos. No puede tener una pelea con el agro. Es el sector más dinámico de la economía argentina. 55.000 millones de dólares de exportaciones, más o menos, según la cuestión climática, con una tecnología enorme. Ustedes, no sé, la tecnología que hay detrás de una semilla es increíble desde el punto de vista genético. Tenemos un INTA que tiene una capacidad notable, es una de las pocas experiencias institucionales estatales todavía no contaminadas, en donde lo productivo con lo estatal funciona. Tenemos un complejo exportador enorme y hay gente que cree que estatizando la hidrovía se van a resolver los problemas. Te dejo para acá. Vamos a 3 segundos y volvemos. Dale. Ahora, ¿cómo recreamos esa posibilidad de ascenso, esa movilidad social? Pues para mí hay un tema en el cual yo también vengo de una familia de inmigrantes. Mi viejo vino a los 17 años a la Argentina. Mis otros 2 hermanos, los 3 somos profesionales. Nuestros hijos son todos profesionales, o sea que eso lo vivimos. Yo digo, ¿cómo generamos esa movilidad, esa producción, ese futuro que hoy lo estás viendo en cualquier tipo de sondeo de opinión? Para mí, con un dato que es en lo personal, la que veo con máxima preocupación, es la caída de la educación. Una educación que hoy indudablemente no está acorde a las necesidades que ese mundo hoy está requiriendo. Sí, no tengo dudas que la educación es el camino, con un agravante, que la educación se ha segregado cada vez más, porque yo fui a la educación pública, iba a una escuela pública, la Escuela Normal de Tandil, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, y había la posibilidad de involucrarse con otros sectores. Mi papá pequeño empresario, pero en la escuela normal iban los hijos de los oficiales de los militares, por las características propias de una escuela nacional. Después estaba el hijo del almacenero. Digamos, hoy además con otro problema, la educación dejó de ser el lugar en donde empatizás con el otro en la sociedad. Yo creo que claramente la educación, la innovación, la inversión en tecnología de innovación y demás es central para tener una mirada estratégica y hablar de ese concepto de productividad. Acá no va a crecer el salario de los argentinos si no aumenta la productividad. Y la productividad aumenta porque hay más capital por trabajador. Y para que eso ocurra tiene que haber credibilidad, tiene que haber inversión y tienen que decir, che, acá hay un horizonte, acá están las reglas claras. El primer tiempo es de una manera y el segundo tiempo también. No es que el segundo tiempo se juegan con menos jugadores, con otra cancha. Acá las reglas se cambian los actores y demás. Entonces hay que ser creíble. Un país, me preguntan el otro día, che, pero otros países tienen déficit. Sí, pero nadie pregunta cómo lo financian, en qué ahorra la gente, cuántos años tenés déficit, cuántos default declaró la Argentina, si vamos o no ser creíbles. Entonces, yo creo que la educación es un elemento central desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la capacidad de generar valor y le agrego a la educación toda la cuestión innovativa, científica y tecnológica. Pero te diría, hay un paso previo. Nosotros necesitamos ordenar a la Argentina, desde lo político y desde lo económico. Sin estabilidad política y sin estabilidad económica, que una se retroalimenta a la otra, es imposible que nosotros demos previsibilidad. ¿Quién va a venir a invertir en la Argentina miles de millones de pesos si no podés proyectar a varios años? ¿Cómo hacemos? Entonces, no puede ser que estemos discutiendo en la época que estamos viviendo la inflación. No puede ser que no nos animemos a hacer un plan de estabilización. Claro que tiene costo los planes de estabilización. Tampoco digo que es fácil, apretás un botón y lo resolvés. Pero si nosotros no bajamos la inflación crónica, no hay país en el mundo que haya crecido de forma sostenida con inflaciones arriba del 30-35%. Entonces tiene que ser una prioridad, bajar la inflación. Y la inflación no se arregla con 3 o 4 decisiones, te tienen que creer. Es un orden institucional.
Te tienen que creer que no vas a gastar más de lo que ingresa, que el orden fiscal es una prioridad, que el Banco Central no va a ser la rueda de auxilio del financiamiento del sector público. Bueno, de última está el Banco Central. No, tiene que tener un orden. Que efectivamente vas a trabajar en la generación genuina de divisas, el agro, la industria exportadora, todo lo que tiene que ver con el litio, todo lo que tiene que ver con la minería, el cobre, la economía del conocimiento, el turismo. Pensar cómo vamos a ordenar el conurbano o los conurbanos. Porque ¿qué pasa? Todo este sector productivo, dinámico, esa Argentina que se levanta a las 7 de la mañana, que tiene que producir, que tiene que ser competitiva, que está compitiendo en el mundo, que el trader está vendiendo la soja y viendo si saca un 1,5% más para ser competitivo o no. Todo ese sector tiene que además generar la divisa suficiente para sostener los grandes conurbanos, que la única manera de sostenerlos es con trabajo genuino. Entonces hay que pensar de qué manera, a partir de los servicios, de la industria y demás, se pueden contener ese tipo de sociedades. Yo creo que el primer paso es ordenarnos. La Argentina tuvo muy pocos periodos de crecimiento. Somos campeones mundiales en crisis. Vos agarrás todos los países del mundo, agarrás de 1960 a la fecha, Argentina es el que más crisis tuvo, 17. Sí. Nos sigue la República Popular del Congo, con una crisis menos. Hemos tenido un retroceso social y económico muy grande en términos económicos. Entonces me parece que hay un punto de inflexión. Creo que hay momentos en donde son momentos totales, porque empezás a hacer un clic y decir, che, ¿cómo hacemos para redefinir esta historia? Bueno, yo creo que es el momento que ha llegado en la Argentina de empezar a cambiar sustancialmente la forma en cómo nos organizamos, la forma en cómo encaramos el mundo y la forma en la cual nos vinculamos. La política, los dirigentes en sentido amplio, no solo la política. Los políticos no nacimos en un repollo. En la dirigencia en sentido amplio, sociales, como sociedad, para, en definitiva, vivir mejor. En definitiva, esa historia de inmigrante, yo también soy hijo de inmigrante, que vienen a la Argentina, que tienen la posibilidad de hacerse su casa, de mandar al hijo a la universidad pública, de lograr excelencia y demás, que en algunas cosas todavía están esos huesos, está esa plataforma, lo hemos vivido en la pandemia, sí, en términos de salud, todavía está. Lo ves mucho en el interior, y vos sos hombre del interior de la provincia de Buenos Aires, sos de Tandil. Hoy mismo, en medio de una crisis importante que vive la Argentina, con índices que los mirás y te asustan, hay lugares del interior de esa provincia que vos decís, esto no parece la realidad que estamos viviendo, ¿no? Exacto. O sea, y hay un dato, en cualquier análisis que haces y cuando consultás opinión pública, el año que viene la Argentina cumple 40 años de democracia. Uh-huh. El periodo más reconocido es el 2003-2007, uh-huh. Gobierno Néstor Kirchner, como el mejor periodo o el mejor presidente de estos 40 años. Eso percibe la sociedad. Esto percibe la sociedad. Ahora, creo que en el 2005 se da un dato o se produce un hecho político que después tiene efecto. Yo siempre digo, cuando se producen hechos políticos importantes, después los efectos políticos son muy importantes. Que es, yo creo que el triunfo de Cristina Kirchner sobre Chiche Duhalde, uh-huh. La senadora nacional, en ese momento que se consolidó el Néstor Kirchner como líder del peronismo. La madre de todas las batallas. Exactamente, pero ahí se produjo un hecho que yo creo que lo bordeaste, que es la conurbanización de la política. Uh-huh. Todo gira alrededor de la primera sección electoral y la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Le digo a la audiencia, zona norte-oeste del conurbano, zona sur del conurbano. Sí, es un buen punto porque tiene que ver con la formación, tiene que ver con las prácticas, tiene que ver con las demandas, tiene que ver con la lógica y los problemas que hay en el conurbano, que no necesariamente son los problemas estructurales que tiene la Argentina o las potencialidades que tiene la Argentina.
Yo creo que hay una Argentina en el interior, la llamamos del interior, pero es esa que se levanta a las 7 de la mañana. La productiva. Esa que produce, esa que está pensando en cómo, no solamente en las cuestiones climáticas, cómo mejora la semilla, cómo mejora en el tambo, cómo mejora la genética, la que está viendo cómo produce más en Vaca Muerta. Vos tengan en cuenta que Vaca Muerta es uno de los yacimientos a escala mundial más importantes. El pozo número 10 más productivo del mundo, de todos los pozos de petróleo, es un pozo de Vaca Muerta no convencional. Competimos con los pozos de Arabia. La extensión de Vaca Muerta, teniendo infraestructura de oleoductos y teniendo infraestructura de gasoductos, nos va a permitir efectivamente contar con dólares suficientes para darle estabilidad a nuestro proceso productivo. Ahora bien, todo eso requiere de reglas, todo eso requiere de certidumbre. Todo eso requiere de que si un día te comprometés a exportar a Chile, vos no le podés cortar la canilla, tenés que comprometer, tenés que cumplir con los compromisos. Eso requiere de que otros actores institucionales, lo mismo pasa con el campo. Lo primero que hay que hacer es recomponer el vínculo entre el peronismo y el campo. Esa diferencia que hay es insostenible. Es el sector más dinámico de la economía argentina, 55.000 millones de dólares. Cuando uno ve la hidrovía y la capacidad de producción que tiene la hidrovía y la capacidad de transporte, hay que invertir más para hacerla más eficiente. Y además aporta mucho también al Estado para sostener esta situación. Y son parte de la solución, no parte del problema. Están dispuestos a dialogar, están dispuestos, los conocemos. Entonces, hay sectores del peronismo, el peronismo cordobés, parte del peronismo de Santa Fe, naturalmente los sectores que están más vinculados a la producción que esto lo interpretan. Cuando se conurbaniza la política, cuando la agenda es otra, en todo sentido, y además la agenda no tiene que ver con eso, porque en el pleno conurbano bonaerense la agenda no es ni el clima, ni cómo vamos a hacer más productiva la tierra, ni cuándo fertilizamos, ni qué semilla compramos, ni cómo va a ser la semilla, ni cómo vacunamos o no al ganado, cómo mejoramos la genética, o cómo el tambo lo hacemos más productivo, cómo el camino rural es mejor para que la leche salga mejor. Cuando la agenda es otra, y efectivamente queda fuera de agenda. Yo creo que se necesita mucho más de esta agenda. Yo creo que se necesita mucho más de esta historia, y además estoy convencido que la Argentina, porque una vez un senador nacional radical, falleció Raúl Baglini, un tipo muy brillante. Yo era diputado, yo lo conocía de antes, mendocino, y yo estaba muy crítico. Me dice: Bocio, no presagie catástrofes. Yo creo que la Argentina, no voy a decir condenados al éxito porque está muy trillado y la verdad que no ha sido algo. Pero yo creo que la Argentina tiene cosas para las cuales decir, bueno, nos levantamos la mañana y queremos vibrar por esta Argentina. Queremos que nuestros hijos vivan acá, que tengan una buena educación, que esté ordenado el país, que empiece a tener una capacidad exportadora distinta, que no estemos pensando cuánto vale o cuánto no vale el dólar, que tengamos motivos de unidad. Ahora bien, el primer paso lo tiene que dar la política. Y la política, para dar ese paso, tiene que ser ejemplar. Para dar ese paso tiene que convocarte. Para cruzar los Andes, San Martín, no solo generó una mística, tenía la ejemplaridad, estaba en una situación yo no soy un especialista de la historia, pero quienes con los que hablo y conocen esos temas, estaba en una situación en donde conmovió al resto del ejército para cruzar los Andes. ¿Por qué? Porque el primero que daba el ejemplo es él. Bueno, hasta que la política no dé el ejemplo, hasta que la política no diga, che, nosotros vamos a hacer este sacrificio, no es posible que le pidan sacrificios a una sociedad que está decididamente angustiada. Diego, se nos acabó el tiempo, te agradezco. No, te agradezco vos. El año que viene te voy a volver a convocar. Cuando quieras. Espero que termines bien el año y empiece bien el año. Y bueno, y ahora voy a hacer el cierre con el dato y nos vemos el año que viene. Dale, gracias. Y ahora el dato futurar. ¿Cuál es el dato futurar de hoy? Bueno, mire, en todos los sondeos preelectorales, Javier Milei hoy está primero en intención de voto como candidato a presidente en Chubut, en Neuquén, en Entre Ríos y en Misiones.
Entre Ríos particularmente causó sorpresa que en varias encuestas que estuvo revisando el gobernador de la provincia, Bordet, se encontró que Javier Milei encabezaba los sondeos electorales. ¿Y cuál fue la estrategia que está elaborando el peronismo entrerriano, que indudablemente está por debajo a nivel provincial de Juntos por el Cambio? La figura de Rogelio Frigerio indudablemente se consolidó muchísimo después de la gran elección que hizo en las intermedias del año pasado. Entonces están viendo la posibilidad de potenciar el partido de Milei a efecto de tener un candidato a gobernador que pueda ser competitivo. O sea, que de esa manera entienden en el Partido Justicialista de Entre Ríos que podría dividir el voto de la oposición. Y dividiendo el voto de la oposición, el peronismo tendría muchas posibilidades de poder retener la provincia. Veremos, falta mucho todavía. Creo que las elecciones en Entre Ríos, como en casi todas las provincias argentinas, se van a adelantar, van a estar diferenciadas de la nacional. Bueno, este ha sido el dato futurar de hoy. Los esperamos la próxima semana en Futurar, pensar y hacer. Muchísimas gracias y buenas noches.